En California, existe una mansión que parece sacada de un sueño febril o de una pesadilla interminable, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren hacia muros, pasillos que se retuercen como si escaparan de algo invisible. Se dice que esta casa no fue construida para ser habitada, sino para engañar a los muertos. Su dueña, Sarah Winchester, la heredera de una de las fortunas más poderosas de los Estados Unidos, estaba convencida de que miles de espíritus la perseguían, y que la única manera de mantenerse con vida era seguir construyendo, día y noche, sin descanso. Hoy, la mansión Winchester es un laberinto de más de 160 habitaciones y un misterio que aún provoca escalofríos. ¿Fue todo el producto de una mente perturbada o realmente los fantasmas de las víctimas de los rifles Winchester acechaban en cada rincón? Antes de comenzar esta historia perturbadora, dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Cuando Sarah Winchester llegó a California, lo hizo cargando consigo una maldición invisible. Había perdido a su hija pequeña y, poco después, a su esposo William, heredero de la famosa compañía de armas Winchester. La fortuna que recibía era inmensa, pero el precio parecía insoportable, la soledad, el dolor y, sobre todo, la idea de que aquellas muertes no eran casualidad. En la época, la viudez y la desgracia eran terreno fértil para los médiums, que llenaban los salones de espiritismo con promesas de contacto con los muertos. Sarah, desesperada, acudió a uno de los más famosos de Boston. Allí, entre velas encendidas y un ambiente cargado de incienso, el médium le transmitió un mensaje que la marcaría de por vida: tu familia está maldita. Los espíritus de todos aquellos que murieron por los rifles Winchester te perseguirán hasta el fin de tus días. Solo hay una salida: construirles una casa que nunca termine. Si el martilleo se detiene, morirás. Ese mensaje no era una metáfora. Sarah lo tomó como una instrucción literal. Vendió sus propiedades en el este y viajó hasta San José, California, donde encontró un terreno aislado, rodeado de huertos y colinas. Allí comenzó la obra de su vida. Contrató a obreros que trabajaban día y noche, bajo sus órdenes precisas, y les pagaba con generosidad para que nunca dejaran de construir. Al principio, la casa era una sencilla estructura de 8 habitaciones, pero pronto las órdenes de Sarah se volvieron extrañas. Escaleras que subían hacia techos cerrados, puertas que se abrían al vacío del segundo piso, ventanas interiores que daban a otras habitaciones. Nada seguía una lógica arquitectónica. Los obreros obedecían, aunque murmuraban entre ellos que aquella mujer estaba enloquecida o que realmente conversaba con fantasmas. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. En las noches silenciosas de San José, se escuchaban martillazos incesantes, como si la casa misma respirara. Nadie sabía cuántas habitaciones tenía realmente, porque cada día aparecía una nueva, y mientras la construcción crecía como un organismo vivo, Sarah se replegaba más y más en su mundo interior. Se cuenta que vestía siempre de negro y que rara vez se mostraba a los demás. Prefería recorrer los pasillos interminables con un candil en la mano, como si buscara algo o alguien. Los sirvientes aseguraban que hablaba sola, o tal vez con aquellos que nadie más podía ver. Lo más inquietante eran las sesiones nocturnas. A medianoche, Sarah se encerraba en una habitación especial llamada la Sala Azul. Allí, decían, invocaba a los espíritus, encendía velas, se sentaba en círculo y esperaba instrucciones. No eran arquitectos quienes le decían dónde construir la siguiente escalera o qué puerta debía levantarse, sino las voces de los muertos. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un laberinto inabarcable. Pasillos que giraban sobre sí mismos, habitaciones escondidas detrás de paneles secretos, ventanas que daban a paredes interiores. Todo parecía diseñado para confundir, como si los fantasmas que la seguían pudieran perderse dentro de la maraña de corredores y nunca alcanzarla. Pero esa obsesión no era gratuita. Algunos trabajadores juraban haber visto sombras atravesar las paredes. Otros decían escuchar pasos en pasillos vacíos, susurros en habitaciones recién construidas, golpes que no venían de sus martillos. Una vez, un carpintero dejó sus herramientas en una mesa y,
Al regresar, las encontró ordenadas en forma de cruz, aunque nadie había entrado. Sara nunca desmintió esas historias, al contrario, reforzaba la idea de que no estaba sola. Les decía a los obreros, si paran de construir, ellos me encontrarán. Nadie se atrevía a preguntarle quiénes eran ellos. Con el paso de los años, la casa se volvió una atracción macabra. Viajeros curiosos llegaban a San José solo para ver la mansión interminable. Desde fuera, parecía un castillo deformado, con torres de estilos distintos, ventanales en lugares absurdos y techos que se unían como piezas de un rompecabezas imposible. La gente murmuraba que la señora Winchester estaba loca, pero también había quienes temían que, de algún modo, realmente estaba librando una batalla contra los muertos. Lo más escalofriante eran las puertas trampa. Había una que se abría hacia un abismo de 3 pisos, otra que daba directamente al exterior desde un segundo nivel, y escaleras que se detenían en el techo sin ninguna salida. Sara decía que eran para confundir a los espíritus. Si entraban a buscarla, nunca lograrían alcanzarla entre tantos engaños. Una vez, un visitante accidental se perdió dentro de la casa durante horas. Aseguraba haber caminado en círculos, pasando por las mismas habitaciones una y otra vez, como si el espacio estuviera encantado. Cuando finalmente logró salir, juró que no volvería a entrar jamás. Mientras tanto, Sara seguía ampliando la mansión. Se dice que llegó a tener más de 160 habitaciones, aunque nunca hubo un conteo oficial. La construcción no paraba nunca. Los obreros trabajaban incluso durante los terremotos que azotaban California, reparando las partes dañadas mientras otras se levantaban de inmediato. La mansión parecía tener vida propia, pero la pregunta persistía: ¿realmente había fantasmas dentro de esa casa? Algunos empleados que permanecieron años a su servicio contaban que, en ciertas noches, las lámparas de gas se apagaban solas, y que una figura femenina recorría los pasillos, diferente de la señora Winchester. Otros decían que escuchaban gemidos provenientes de habitaciones vacías. El propio silencio de Sara alimentaba el misterio. Jamás habló públicamente de sus razones. Solo dejó que la casa hablara por ella, un laberinto que era al mismo tiempo su prisión y su refugio. En la ciudad, comenzó a circular una leyenda, que cada nuevo disparo hecho con un rifle Winchester sumaba un espíritu más a la persecución, y que por eso la casa nunca terminaría. Cuantas más muertes provocaran aquellas armas, más habitaciones necesitaría Sara para mantenerse a salvo. Lo cierto es que Sara vivió allí hasta su muerte en 1922. Para entonces, la mansión era un monstruo arquitectónico, un enigma de madera y ladrillo, y aunque muchos la veían como una excéntrica, otros estaban convencidos de que había algo real detrás de su obsesión. Porque, después de todo, ¿qué mente en soledad podría imaginar algo tan complejo, tan retorcido y tan escalofriante? Quizás la mansión no era solo una casa para engañar a los muertos, quizás era también un espejo de su alma, rota, fragmentada, llena de pasajes oscuros que nadie más podía entender. La muerte de Sarah Winchester no significó el final del misterio, al contrario, fue el inicio de una segunda vida para la mansión. El día en que falleció, los obreros dejaron de trabajar. Algunos se marcharon sin siquiera cobrar su último pago, como si un hechizo se hubiera roto en el instante mismo en que su dueña exhaló su último aliento. Cuando los primeros visitantes entraron a la casa después de su muerte, descubrieron un verdadero laberinto, puertas selladas desde dentro, habitaciones que nunca habían sido terminadas, escaleras que parecían comenzar en medio de ninguna parte. Lo más inquietante fue encontrar una habitación cerrada con llave donde Sara guardaba cofres llenos de cartas personales y recortes de periódicos sobre asesinatos cometidos con rifles Winchester. Era como si, hasta el último día, hubiera estado recopilando un registro de todas las almas que sentía a sus espaldas. Los herederos no tardaron en vender los muebles y objetos de valor, pero la mansión en sí era prácticamente invendible. ¿Quién querría vivir en un lugar así? Y sin embargo, pronto surgió otra idea: abrirla al público como una atracción. Los rumores de fantasmas,
Las historias de pasillos interminables y las rarezas arquitectónicas eran demasiado llamativos como para dejarlos caer en el olvido. Los primeros turistas llegaron con curiosidad, pero también con miedo. La casa parecía absorberlos apenas cruzaban la puerta. Los guías, muchos de ellos antiguos empleados, advertían a los visitantes que no se separaran del grupo. No era difícil perderse. De hecho, algunos lo hicieron. En varias ocasiones, hubo que organizar búsquedas improvisadas para rescatar a personas que habían quedado atrapadas en pasadizos ocultos. Los relatos más inquietantes comenzaron poco después. Visitantes que aseguraban haber sentido una mano fría sujetarles el hombro, aunque no hubiera nadie detrás. Otros que escuchaban pasos, siguiéndolos a cierta distancia, y que se detenían en seco cuando ellos también lo hacían. Algunos afirmaban ver luces que se encendían solas en habitaciones vacías, como si alguien estuviera allí dentro esperándolos. Uno de los relatos más famosos fue el de un fotógrafo que intentó capturar la extraña arquitectura de la mansión. Cuando reveló sus placas, encontró en varias de ellas figuras borrosas, como sombras humanas de pie en los pasillos. Juró que nadie más estaba con él en ese momento. Esas imágenes circularon por periódicos locales y alimentaron aún más la leyenda. Con el paso de las décadas, la mansión Winchester se consolidó como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Investigadores de lo paranormal comenzaron a visitarla. Algunos salieron convencidos de que allí había presencias reales, mientras otros lo achacaban a su gestión colectiva. Sin embargo, hasta los más escépticos reconocían que algo en aquella casa era distinto. No se trataba solo de un edificio extraño, sino de un espacio cargado de energía, como si las paredes hubieran absorbido el miedo y la obsesión de su dueña. Se hicieron experimentos. Micrófonos colocados en las habitaciones vacías registraron murmullos casi imperceptibles. Cámaras dejaron ver luces que aparecían y desaparecían sin explicación. Un investigador relató que, mientras subía por una de las escaleras, sintió que alguien lo empujaba hacia atrás. Cayó rodando, pero cuando revisaron las cintas, no había nadie cerca de él. El mito de los fantasmas de la mansión se reforzó con cada nuevo testimonio. Los guías empezaron a contar historias a los turistas, la de la habitación donde Sara hablaba con los espíritus, el pasillo donde se oían lamentos, la ventana donde a veces se reflejaba un rostro que no pertenecía a nadie vivo. Uno de los guías más antiguos aseguraba que había visto a Sara. Describía a una mujer vestida de negro que caminaba lentamente por los corredores, sosteniendo un candil. Al principio pensó que era una actriz contratada para impresionar a los turistas, pero pronto se dio cuenta de que estaba solo. La figura se desvaneció frente a sus ojos, y desde entonces juró que la señora Winchester jamás abandonó su casa. El terremoto de 1906 había dejado varias secciones de la mansión destruidas. Curiosamente, Sara había ordenado tapiar algunas de esas habitaciones en lugar de repararlas. Cuando fueron reabiertas después de su muerte, se encontraron objetos personales en su interior, ropa, muebles, retratos, como si alguien hubiera quedado atrapado en medio del desastre y ella hubiera preferido encerrar ese recuerdo antes que enfrentarlo. Para muchos, aquellas habitaciones selladas eran los lugares con mayor actividad paranormal. Los visitantes decían que allí el aire era más denso, más frío, y que a veces escuchaban sollozos provenientes de la oscuridad. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un símbolo no solo del espiritismo, sino también de la culpa. Algunos historiadores creen que Sarah Winchester no estaba loca, sino consumida por la idea de que su fortuna provenía de la muerte de miles de personas. Cada pasillo sin sentido, cada escalera absurda, era un intento de cargar con ese peso invisible. Una forma de pedir perdón a los muertos y de expiar una culpa que nunca la abandonó. Sin embargo, esa explicación racional no elimina el miedo que sienten quienes cruzan sus puertas, porque más allá de la psicología o la historia, los hechos inexplicables continúan. Una de las anécdotas más perturbadoras ocurrió en los años 90. Un grupo de visitantes se quedó encerrado accidentalmente en una de las salas más apartadas. Pasaron varias horas hasta que fueron encontrados. Durante ese tiempo,
relataron haber escuchado voces que repetían sus nombres. No era eco, decían, porque las voces eran susurrantes, demasiado cercanas, como si alguien invisible estuviera allí mismo. Otro caso célebre fue el de una mujer que, al recorrer la mansión, se desmayó de repente. Cuando recuperó la conciencia, dijo haber visto a un hombre con un disparo en el pecho que intentaba hablarle, pero no salían palabras de su boca. Nadie pudo explicarlo, aunque su pánico era real. Hoy en día, la mansión Winchester sigue siendo un lugar de peregrinación para los amantes del misterio. Se organizan visitas nocturnas, a la luz de las velas, en las que los guías narran las historias más espeluznantes. Algunos turistas salen riendo, convencidos de que todo es parte de un espectáculo. Otros, en cambio, no logran dormir esa noche, recordando las sombras que creyeron ver en los pasillos. Sea lo que sea, la casa conserva el poder de inquietar, de hacer que incluso los más incrédulos duden por un momento, porque no se trata solo de lo que uno ve, sino de lo que siente. Y en la mansión Winchester, la sensación constante es la de no estar solo, aunque no haya nadie más a la vista. Algunos dicen que la construcción interminable atrapó a los fantasmas en un ciclo eterno, que cada pasillo es una cárcel y cada puerta sin salida, un engaño para que los muertos vaguen sin rumbo. Otros creen que Sara todavía camina entre esas paredes, asegurándose de que los espíritus no encuentren el camino hacia el mundo de los vivos. Lo único seguro es que, incluso después de su muerte, la casa sigue creciendo en el imaginario colectivo, un monumento no solo a la extravagancia, sino al miedo más primitivo, el de ser perseguido por los muertos. Con el paso de los años, la mansión Winchester dejó de ser simplemente una curiosidad arquitectónica para convertirse en un epicentro de relatos paranormales. Cada visitante parecía salir con una historia distinta, y lo curioso era que muchas coincidían en los mismos puntos: voces, sombras y la presencia inconfundible de alguien que no debía estar allí. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 1975, cuando un equipo de televisión decidió filmar un documental sobre la casa. Querían mostrar sus pasillos absurdos, sus habitaciones secretas y, por supuesto, aprovechar el morbo de los supuestos fantasmas. Llegaron con cámaras, luces y un guión preparado, pero lo que grabaron aquella noche jamás entró en el montaje final. Mientras uno de los camarógrafos ajustaba su lente en el vestíbulo principal, captó una figura cruzando por el fondo del pasillo. Al principio pensó que era uno de los técnicos, pero cuando preguntó, todos estaban delante de él. Rewindó la cinta y allí estaba, una mujer vestida de negro, caminando lentamente, que desaparecía justo antes de doblar la esquina. Los productores, asustados, decidieron cortar esa escena del documental para no alimentar rumores, pero la grabación circuló en copias clandestinas entre investigadores de lo paranormal. A partir de entonces, grupos de médiums y cazafantasmas comenzaron a visitar la mansión con mayor frecuencia. Algunos llevaban aparatos para medir campos electromagnéticos, otros grabadoras para registrar psicofonías. Los resultados eran siempre inquietantes. En varias cintas se escuchaban susurros que nadie había pronunciado en la sala, frases sueltas como «aún estoy aquí» o «no se detengan». En una ocasión, un investigador aseguró haber escuchado claramente el nombre Sara repetido 3 veces en un tono lastimero. La sala azul, donde supuestamente Sara hablaba con los espíritus, se convirtió en el lugar más temido por los guías. Muchos se negaban a entrar solos, y algunos visitantes aseguraban haber sentido que algo los observaba desde los rincones más oscuros. Una pareja relató que, mientras recorrían la habitación, vieron una mesa de madera vibrar levemente, como si alguien invisible la golpeara desde abajo. Otro punto cargado de historias es la escalera conocida como la escalera al techo. Subir por ella ya provoca un vértigo extraño, porque sabes que no conduce a ninguna parte. Un turista afirmó que, al llegar al último peldaño, escuchó un susurro al oído que decía, «no sigas». Se giró de inmediato, pero no había nadie cerca. Bajó corriendo, pálido,
y se negó a continuar la visita. La mansión también guarda historias vinculadas a los terremotos que sacudieron California. Durante el gran sismo de 1906, parte de la casa colapsó. Sarah quedó atrapada en una habitación durante varias horas antes de ser rescatada. Desde entonces, decidió tapiar algunas zonas en lugar de reconstruirlas. Décadas más tarde, cuando esas habitaciones fueron abiertas, los visitantes aseguraron sentir una opresión insoportable, como si el aire mismo se negara a ser respirado. En los años 80, un guardia nocturno llamado Harry contó que escuchaba con frecuencia pasos en los corredores vacíos. Una noche, mientras hacía su ronda, vio a un hombre con overol, de aspecto antiguo, reparando una puerta. Harry lo saludó pensando que era un maniquí usado para la atracción, pero el supuesto obrero levantó la cabeza y lo miró con un rostro desfigurado, antes de desvanecerse frente a él. Desde entonces, los trabajadores comenzaron a hablar del fantasma del carpintero, uno de los muchos que aún rondaban la mansión. Las experiencias no siempre eran aterradoras. Algunos visitantes describían un ambiente melancólico más que hostil. Una mujer contó que, al recorrer la biblioteca, sintió un aroma a rosas frescas, el perfume favorito de Sarah Winchester. Lo curioso es que la biblioteca no tenía flores ni cerca, y nadie más en el grupo percibió aquel aroma. Para ella, era una señal de que Sarah estaba allí, vigilando a quienes se adentraban en su refugio. Lo que resulta fascinante es cómo la mansión parece adaptarse al visitante. Algunos viven experiencias aterradoras, otros simplemente sienten incomodidad, y algunos pocos aseguran haber experimentado una extraña calma, como si los espíritus los aceptaran. Los investigadores paranormales sostienen que esto se debe a que la casa no es solo ladrillo y madera, sino un enorme receptor de energías. Cada muro construido bajo órdenes de Sarah fue impregnado con su miedo, su obsesión y su fe en lo invisible. Una teoría particularmente inquietante sostiene que la mansión no es solo un refugio contra los fantasmas, sino una especie de prisión diseñada para atraparlos. Las puertas falsas, las escaleras sin salida, los pasillos interminables serían trampas destinadas a confundir a las almas errantes, condenándolas a vagar eternamente sin poder escapar. Si eso es cierto, entonces cada visitante que entra podría estar caminando entre decenas de presencias atrapadas, sin siquiera saberlo. Los guías actuales cuentan una anécdota que ha puesto los pelos de punta a más de un turista. En una visita nocturna, mientras un grupo avanzaba con linternas, escucharon una risa infantil proveniente de una habitación cerrada. El guía, convencido de que alguien intentaba gastarles una broma, abrió la puerta de inmediato. La habitación estaba vacía y cubierta de polvo. Sin embargo, las grabadoras de dos turistas registraron claramente la risa de una niña. Nadie pudo explicar de dónde provenía. Los fenómenos continúan hasta hoy. Incluso en tiempos recientes, trabajadores de mantenimiento aseguran haber visto luces encenderse solas, puertas que se abren aunque estén trabadas, y voces que los llaman por su nombre. Uno de ellos, nuevo en el lugar, afirmó que escuchó a alguien decirle «no corras» justo antes de que una viga mal asegurada cayera a centímetros de su cabeza. De no haber escuchado aquella advertencia, habría muerto en el acto. ¿Fue un fantasma protector o simple coincidencia? Los visitantes nocturnos son los que más experiencias reportan. Caminar por los pasillos a oscuras, con el sonido de los propios pasos retumbando en el silencio, es una experiencia que pone los nervios al límite. Muchos dicen que sienten como alguien camina detrás de ellos, manteniendo siempre la misma distancia, aunque al girar no hay nadie. Otros notan cambios bruscos de temperatura, un pasillo helado de repente, seguido de una habitación sofocante, pero lo más perturbador son los espejos. Sarah tenía pocos espejos en la casa, y los colocaba en lugares extraños. Los supersticiosos creen que era para evitar que los espíritus quedaran atrapados en ellos. Hoy, algunos visitantes aseguran ver rostros que no son los suyos reflejados en esos cristales antiguos. Rostros que aparecen por un segundo y luego desaparecen, dejando una sensación helada en la piel. El misterio de la mansión Winchester sigue atrayendo a miles de personas cada año.
Algunos van en busca de una simple curiosidad histórica, otros, en cambio, buscan un contacto con lo inexplicable. Lo cierto es que la casa nunca ha dejado de darles razones para creer en lo sobrenatural. Y aunque muchos salen de allí con la convicción de que todo es sugestión, en lo más profundo, todos sienten que algo en esa mansión los observa, los mide y los acompaña mientras dure su visita, porque, al final, esa es la verdadera esencia de la mansión Winchester, un lugar donde la frontera entre la locura y lo sobrenatural se vuelve difusa, donde los pasillos parecen interminables y donde la presencia de los muertos se siente tan real como la de los vivos. Con el paso del tiempo, la mansión Winchester dejó de ser únicamente un destino turístico o un ejemplo de arquitectura extraña. Para muchos, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio tangible de que hay misterios que desafían toda lógica. En la actualidad, cada año miles de visitantes llegan a San José para recorrer sus pasillos interminables. Algunos lo hacen con curiosidad histórica, otros atraídos por las leyendas sobrenaturales. Y aunque la experiencia de cada persona es distinta, existe un elemento común: casi todos salen con la sensación de que la mansión es mucho más que una simple casa. Uno de los fenómenos más recurrentes es el de las voces. Incluso en recorridos guiados, con grupos de personas, hay quienes aseguran escuchar murmullos provenientes de habitaciones cerradas. No son voces claras, sino susurros apenas audibles que parecen pronunciar palabras en otro idioma o frases incompletas. Los guías suelen atribuirlo a corrientes de aire o a la sugestión, pero lo curioso es que varias grabadoras han registrado estos sonidos de manera consistente. Las psicofonías obtenidas en la mansión son algunas de las más inquietantes del mundo paranormal. En una grabación de 2003, por ejemplo, se escucha claramente la palabra «Leave vete», susurrada en inglés, justo antes de que una de las lámparas del pasillo explotara sin motivo aparente. En otra, grabada en la sala azul, se escucha un lamento prolongado, seguido de la risa de una mujer. Para los investigadores, se trata de pruebas irrefutables. Para los escépticos, coincidencias amplificadas por la sugestión. Los objetos en movimiento también son frecuentes. Varios guías cuentan que, al abrir habitaciones cerradas durante años, han encontrado sillas cambiadas de lugar o mesas desplazadas de forma extraña. Una vez, un grupo de turistas observó cómo una puerta se cerraba violentamente delante de ellos, aunque no había corrientes de aire ni manos visibles que la empujaran. Uno de los testimonios más impresionantes proviene de una familia que visitaba la mansión en 2011. Mientras recorrían una de las salas más antiguas, la hija pequeña de la pareja se detuvo de repente y señaló hacia un rincón oscuro, diciendo: «La señora de negro me está mirando». Los padres, asustados, no vieron nada. Sin embargo, la niña insistía en que una mujer con un vestido largo la observaba en silencio. Lo más escalofriante fue que, al describirla después, coincidió exactamente con la apariencia de Sarah Winchester, según antiguos retratos. Las historias de niños viendo a Sarah no son aisladas, al contrario, son recurrentes. Muchos creen que los más pequeños, por su inocencia, son más sensibles a presencias invisibles. Y en la mansión, pareciera que Sarah se manifiesta con frecuencia a través de esas miradas infantiles. No solo Sarah es mencionada en las apariciones, también hay relatos de figuras masculinas que se aparecen brevemente en pasillos y habitaciones. Algunos creen que son obreros que trabajaron en la construcción interminable y que, de alguna forma, quedaron atrapados allí para siempre. Se habla incluso de un fantasma específico, un hombre de bigote y sombrero, visto varias veces en el área de las cocinas. Los guías lo llaman el cocinero, aunque nadie sabe realmente quién fue. El laberinto de pasillos también ha generado experiencias que rozan lo imposible. Varias personas han asegurado que, al caminar por ciertas secciones, sienten como si el tiempo se distorsionara. Algunos han relatado perder la noción de los minutos, convencidos de que habían caminado solo un instante, cuando en realidad habían pasado más de 20 minutos. Otros, al contrario, dicen que atravesaron un corredor larguísimo, pero al salir descubrieron que solo habían avanzado unos pocos metros.
Los espejos, que Sara colocó en lugares insólitos, siguen siendo otro foco de fenómenos. Visitantes actuales reportan ver destellos o figuras detrás de ellos, como si los reflejos pertenecieran a otro mundo. Incluso hay grabaciones de turistas que muestran rostros fugaces apareciendo en espejos vacíos. Lo más perturbador es que, al compararlos, algunos parecen coincidir con fotografías antiguas de familiares de Sara o de obreros fallecidos. Pero quizás lo más misterioso de la mansión Winchester no es lo que ocurre dentro de ella, sino lo que representa. Porque cada testimonio, cada historia, cada aparición, refuerza la idea de que Sara no construyó la casa por simple locura, algo la impulsaba, algo que, hasta hoy, se siente vivo en las paredes. Los investigadores modernos han planteado múltiples teorías. Una de las más aceptadas es que la mansión funciona como una especie de máquina espiritual. Las escaleras sin salida, las puertas al vacío y los pasillos laberínticos no eran simples caprichos, sino intentos de crear un espacio caótico que alterara la percepción de la realidad. En otras palabras, Sara estaba construyendo un laberinto no solo físico, sino también espiritual, un lugar donde los muertos quedaran atrapados, incapaces de encontrar la salida. Algunos incluso sugieren que la mansión es un portal entre mundos. Que Sara, guiada por los espíritus durante sus sesiones nocturnas, construyó sin saberlo una especie de puente entre la vida y la muerte. Bajo esa teoría, cada vez que alguien entra en la casa, no solo recorre un edificio extraño, sino que se adentra en un espacio donde las reglas de lo real y lo irreal se confunden. Lo más inquietante es que, a pesar de todo, la mansión nunca terminó. Aunque Sara murió en 1922, la sensación es que su obra quedó incompleta. Los guías a menudo dicen en tono de broma que, si alguien se atreviera a reanudar la construcción, tal vez los fantasmas volverían a calmarse. Otros creen lo contrario, que completar la mansión liberaría aquello que Sara mantuvo atrapado durante décadas. Hoy, la mansión sigue siendo un misterio abierto. De día, es un atractivo turístico lleno de visitantes y cámaras. De noche, se convierte en un lugar de sombras, donde cada crujido de madera parece un susurro y cada rincón oscuro puede esconder una presencia. Lo fascinante es que, a más de un siglo de su construcción, sigue cumpliendo su propósito original, mantener vivos a los espíritus, ya sea en la realidad o en la imaginación de quienes la visitan. Y tal vez esa sea la verdadera maldición de Sarah Winchester. Porque, aunque ya no está en este mundo, su legado continúa atrapando a vivos y muertos por igual en el laberinto interminable de su mansión. La mansión Winchester sigue en pie, imponente, como un monumento a la obsesión, al dolor y al misterio. Desde lejos, parece una casa victoriana más, con techos puntiagudos y ventanales decorativos. Pero basta con poner un pie dentro para comprender que no se trata de un simple hogar, es un rompecabezas viviente, un organismo que respira con las memorias de quienes la construyeron y con las sombras de quienes, según las leyendas, aún la habitan. La historia de Sarah Winchester no puede entenderse como una simple excentricidad. Una mujer adinerada, atormentada por la muerte y por la culpa, decidió dedicar el resto de su vida a edificar un laberinto interminable. Esa explicación racional parece suficiente para los escépticos, pero cuando uno escucha los testimonios de los visitantes, los registros de voces imposibles, o los relatos de los propios obreros que trabajaron allí, la duda se instala como un veneno silencioso. ¿Y si Sara tenía razón? El arma que hizo millonaria a la familia Winchester también fue responsable de miles de muertes. Soldados, nativos, inocentes, todos cayeron bajo las balas de los rifles que llevaban ese apellido. Sara creía que esas almas exigían venganza y que solo su mansión podía mantenerlas a raya. En esa creencia, construyó sin cesar, día y noche, hasta que su corazón se detuvo. Pero si su muerte significaba el fin de la maldición, ¿por qué los fenómenos continúan? Hoy, visitantes de todas partes del mundo recorren las habitaciones torcidas, las escaleras absurdas y los corredores que parecen no terminar nunca. Algunos salen riendo, convencidos de que todo es parte del folclore. Otros, en cambio, salen pálidos,
con el corazón acelerado, jurando que sintieron algo que no pertenece a este mundo. Cada puerta al vacío, cada espejo colocado en un rincón insólito, cada chimenea que no conduce a ninguna parte es un recordatorio de que Sara no actuaba sin propósito. Había un plan, aunque quizá ni siquiera ella lo comprendiera del todo. Tal vez su mente, guiada por las voces invisibles, estaba creando un espacio que desafiaba las leyes de la lógica y del tiempo. Un espacio que, incluso hoy, sigue atrapando a quienes lo visitan. Las noches en la mansión son lo más perturbador. Cuando los turistas se van y los pasillos quedan en silencio, los guardias aseguran escuchar pasos que se multiplican en diferentes direcciones. Las cámaras de seguridad muestran luces que aparecen y desaparecen, y las puertas, cerradas con llave, a veces amanece abiertas. ¿Quién camina por allí cuando ya no hay nadie? ¿Son recuerdos impregnados en las paredes, o son los mismos fantasmas que Sara intentaba controlar? La casa es, en cierto modo, un espejo del alma de su dueña, complicada, atormentada, llena de recovecos imposibles. Sara jamás explicó el verdadero motivo de sus decisiones. Se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí un monumento al enigma, y es precisamente esa falta de respuestas lo que mantiene viva la fascinación. Quizás la mansión Winchester no sea un simple lugar encantado, sino un recordatorio de que los vivos cargamos con los ecos de los muertos, que nuestras acciones dejan huellas más allá de lo visible. Sara temía a los fantasmas de las víctimas de los rifles, pero, al mismo tiempo, creó un refugio donde esos mismos espíritus encontraron un hogar. Si la maldición era real, la mansión cumplió su propósito, encerrarlos en un laberinto del que nunca podrían escapar. Pero también existe otra lectura, la posibilidad de que Sara, sin saberlo, haya construido un símbolo eterno del poder de la imaginación y del miedo, porque lo cierto es que, aun si los fantasmas no existen, la mansión Winchester sigue produciendo en quienes la visitan las mismas sensaciones de inquietud, de desconcierto, de algo que se escurre entre los dedos de la razón, y en ese sentido, es más poderosa que cualquier espíritu. Al salir de la mansión, muchos visitantes dicen sentir alivio, como si dejaran atrás un peso invisible. Otros, sin embargo, aseguran llevarse algo consigo, un sueño recurrente, una sombra en la esquina del ojo, un eco de pasos que los acompaña en la oscuridad de su casa. La mansión, al parecer, no siempre se queda quieta entre sus paredes. ¿Fue Sarah Winchester una visionaria o una mujer consumida por la locura? ¿Su mansión es un refugio contra los muertos o una trampa para los vivos? Las respuestas se pierden en los pasillos infinitos de su creación. Lo único seguro es que, más de un siglo después, la casa sigue viva, y quien se atreve a cruzar sus puertas nunca vuelve a salir siendo exactamente la misma persona, porque hay lugares que nos cambian, que nos obligan a mirar de frente lo que más tememos. La mansión Winchester es uno de ellos, y mientras continúe en pie, seguirá recordándonos que, tal vez, el mayor de los misterios no está en los fantasmas que rondan sus pasillos, sino en los miedos que despierta en cada uno de nosotros.